Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente un jueves más para estudiar la palabra del Señor. Amén. Estamos en nuestro estudio, el Señor, como familia, enséñanos a orar. Amén. Ya vamos avanzando. Hoy vamos a estudiar la lección número 11, así que ahí puede abrir su estudio, ¿cierto? En la página 38. Pero antes vamos a orar al Señor, a pedir al Señor que Él nos guíe por medio de su presencia, ¿cierto? Para comprender, ¿cierto? Su palabra y poderla hacer nuestra también en nuestra vida cada día, en nuestra familia, en nuestro matrimonio con nuestros hijos también. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, gracias Señor por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú provees, Señor, para nuestras familias. Gracias, Señor, porque en tus manos, Señor, estamos seguros. En tu voluntad, Señor, es el mejor lugar, Padre Celestial, donde podemos estar, Señor. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, le rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine por medio de tu palabra, Señor, para poder comprender tus verdades, para poder, Padre Celestial, alimentarnos de tu palabra y poder, Señor, de una u otra forma, Señor, aprender a vivir como familia cristiana, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor, a poder animarnos, a poder apoyarnos, a servir juntos como familia en tu iglesia, para que tu reino se siga expandiendo, Señor, con tu Evangelio Santo en el mundo entero. En el nombre de Jesús, guíanos, guía a nuestros hermanos, Señor, que están viendo este video, Señor, y que van a estudiar tu palabra juntos en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, estamos en nuestro estudio, ¿cierto? Titulado Señor, como familia, enséñanos a orar. Y hoy vamos a desarrollar la lección número 11, que está en la página número 38 ahí de los manuales de estudio que ustedes tienen en sus manos, en sus hogares. Amén. Y la lección número 11 lleva por título El llamado de Dios a su familia. ¿Cuál es el llamado de Dios para su familia? Eso lo vamos a ver, ¿cierto?, en esta lección. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, nos dice la palabra de la siguiente manera: aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 29, porque nos dice la palabra, dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Amén. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Amén. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que Cristo es el redentor de todas las cosas. Él no solamente promete redimir nuestra vida, ¿cierto? Y la vida de todos, ¿cierto?, los que pertenecen a nuestra familia, sino que Él también promete restaurar, ¿cierto?, completamente, ¿cierto?, nuestro llamado o su llamado. Amén. Recordemos que su llamado, ¿cierto?, está ligado a sus dones espirituales. En Romanos, la cita que acabamos de leer, ¿cierto? Romanos 11, versículo 29 nos dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, no cambian, nunca cambiarán. Amén. Recordemos que su llamado está irrevocablemente ligado a su identidad y al propósito de su vida. Amén. Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? En la misma cita que leíamos recién, hace un momento atrás, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, aquel, ¿cierto?, que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Amén. Tenemos la certeza, ¿cierto?, de que Dios nos acompaña, ¿cierto? Él será fiel, ¿cierto?, en nuestro llamamiento, acompañándonos para para servirle a Él, ¿cierto? Y Él cumplirá todo eso. Ahora, pero todos, hermanos, debemos tener en cuenta que el enemigo, ¿cierto?, Satanás, buscará destruirlo. Buscará destruir nuestra vida, a usted y su llamado. Y es por eso que Cristo es el redentor y defensor de su llamado. Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 10 específicamente, la palabra del Señor nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Amén. Una de las cosas que nos va a ayudar como matrimonios, hermanos, como pareja, es distinguir la diferencia entre su llamado y su asignación. Amén. Es a distinguir, ¿cierto?, la diferencia entre su llamado y su asignación. Un pastor y misionero de nacionalidad americana, ¿cierto?, estadounidense, llamado Tom John, testifica lo siguiente, que él recibió su llamado como misionero cuando era un joven, y su esposa, Marlene, recibió su llamado misionero cuando era una niña. Ambos se casaron al pasar de los años y Dios les dio la bendición de ser misioneros en África. Después de estar sirviendo en África por al menos 15 años, tuvieron que regresar a los Estados Unidos. El pastor Tom, ¿cierto?, llegó a los Estados Unidos nuevamente, ¿cierto?, a servir en su denominación como el encargado de los candidatos a ser misioneros. Pero para su esposa Marlene, este regreso a los Estados Unidos no fue fácil para ella. Para ella regresar a los Estados Unidos significaría en su mente que no podría ser misionera, y esto le trajo muchas dificultades para ella. Hasta que un día una sierva de Dios mayor que ella le dijo lo siguiente: Marlene, tu llamado es irrevocable. No importa que no estés en el África. Ahora en Estados Unidos tu llamado sigue siendo el mismo. Tú puedes seguir siendo misionera en esta tierra. Y cuenta el pastor Tom que cuando ella descubrió esta verdad, le ayudó mucho a disfrutar de lo que el Señor tenía para ellos en Estados Unidos. Amén. Su llamado, el llamado de nuestra hermana, ¿cierto?, el llamado a las misiones, podía realizarlo también en los Estados Unidos, así como ella lo realizaba también en África. En el caso mío, pongo también mi ejemplo, mi llamado personal es ser maestro y pastor. Ese es mi llamado, el llamado que Dios me ha dado, ser maestro y pastor de la iglesia. He sido asignado a pastorear y enseñar en la iglesia Asim Cañete. Aunque en varios años más, pretendo yo, en varios años más, puedo ser trasladado a otra ciudad, mi llamado seguirá siendo el mismo: pastorear y enseñar a la iglesia. Amén. Mi asignación va a cambiar, ¿cierto? Voy a cambiar de lugar, pero mi llamado, mi trabajo seguirá siendo el mismo. Amén. Entonces, hermanos, dentro de su estudio hay un cuadro que dice, hay una lista de llamados y hay una lista que tiene asignación. Mire lo que pasa aquí. El llamado, hermanos, tiene que ver con quién es usted. La asignación tiene que ver con lo que hace usted. Amén. El llamado está por encima de usted. La asignación está por debajo de usted. El llamado no cambia. La asignación cambia. Amén. Lo que acabamos de conversar recién. El llamado es universal. La asignación es local. El llamado siempre se expande, pero la asignación disminuye. Amén. El llamado es totalmente único para mí, pero la asignación yo puedo compartirla con otros. Amén. Con muchas personas más. El llamado es totalmente satisfactorio, pero la asignación muchas veces es frustrante. Amén. El llamado es dado por Dios, pero la asignación es dada por el hombre. ¿Se fijan las diferencias? El llamado nunca cambia. La asignación puede cambiar, pero el llamado jamás. El llamado es irrevocable. Amén. Es un llamado de Dios. Muy bien. Es por eso que, hermanos, que Dios desea que usted luche por su llamado, sabiendo que su llamado es irrevocable y que afecta el impacto, ¿cierto?, que su familia tendrá ahora, ¿cierto?, y también en el futuro. La pregunta es, hermanos, la siguiente. ¿Usted sabe cuál es su llamado? ¿Sabe usted cuál es el llamado que Dios le ha entregado a usted? Ahora una pregunta para las esposas. Usted, esposa, ¿sabe usted cuál es el llamado de su esposo? Una pregunta para el esposo. Ahora, esposo, ¿usted sabe cuál es el llamado de su esposa? Ahora, como padres, ¿saben ustedes el llamado de Dios para sus hijos?
Como matrimonio y familia están ejerciendo juntos ese llamado al servicio de Dios y su iglesia para que el reino de Dios se expanda en todo el mundo. ¿Estamos sirviendo? ¿Sabemos, tenemos claridad de nuestro llamado? ¿Tenemos claridad del llamado de mi esposa? ¿Tenemos claridad del llamado del esposo? ¿Tenemos claridad del llamado que Dios le ha hecho a nuestros hijos? ¿Estamos trabajando para poder desarrollarlo dentro del cuerpo de Cristo? Son interesantes preguntas, hermanos, que nosotros debemos reflexionar en ellas cada día. Amén. Ahora bien, una de las cosas preciosas que nosotros llegamos a entender es que Dios quiere que lleguemos con nuestro cónyuge, ¿cierto?, a tener llamados convergentes. Ahora, ¿qué quiere decir esto de llamados convergentes? Amén. Que mi llamado, hermanos, esto quiere decir que mi llamado está ligado, ¿cierto? Está ligado al de mi esposa, está unido al de mi esposa. Amén. Y el llamado de mi esposa está ligado, está unido a mi llamado. Amén. Nuestros llamados están unificados y puestos al servicio de Dios y su iglesia. Amén. Eso es lo que es llamados convergentes. Estamos ligados. Tanto el llamado de mi esposa y con el mío, nos ligamos, nos unimos para reforzarnos, ¿cierto? Y trabajar juntos para el Señor. Un llamado unificado. En el matrimonio es de gran ayuda no solo afirmar el llamado, ¿cierto?, del uno y del otro. También es necesario y significativo abrazar, ¿cierto?, un llamado unificado. Amén, trabajar juntos. Muchos esposos, hermanos y esposas cristianas viven sus vidas como si el llamado de su cónyuge es irrelevante. No me interesa lo que tú hagas. Esto es triste. Es innecesario, hermanos. Dios desea que cada uno de nosotros disfrutemos la bendición de llamados convergentes, de llamados unificados al servicio de Dios y su iglesia para la expansión, ¿cierto?, del reino de Dios. Dentro de su estudio hay una gráfica, ¿cierto? Si ustedes ven ahí sus manuales de estudio, hay una gráfica donde se nos invita, ¿cierto?, a escribir cuál es el llamado de él, ¿cierto?, cuál es el llamado de ella y cuál es el llamado unificado. ¿Se fija? Hay un cuadrito ahí, ¿cierto? El llamado de ella, el llamado de él y el llamado unificado. Usted puede escribir ahí, ¿cierto?, cuál es el llamado de ella, de su esposa, cuál es el llamado del esposo y cuál es el llamado que ustedes comparten juntos para servir al cuerpo de Cristo. Amén. Pero también aprendemos en ese mismo cuadro, hermanos, que hay 4 niveles de llamados. Y el nivel número 1 es que están identificados por flechas, ¿cierto? El nivel número 1 es lo que se llama el llamado en conflicto. Si ustedes se fijan, está ilustrado, ¿cierto?, por 2 flechas que apuntan hacia arriba, pero se van separando al final. ¿Se fija? Nacen juntas, pero a medida que avanzan, se van separando. Amén. Esto quiere decir, hermano, que no trabajan juntas. Es decir, cada quien haciendo lo suyo. Amén. Están separados, prácticamente están en conflicto, están molestos sirviendo. El nivel número 2, el nivel 2, ¿cierto?, es lo que se llama el llamado coexistente, que está ilustrado por 2 flechas que van paralelas. Es cuando yo estoy neutral hacia tu llamado. Estoy sirviendo, me siento neutral con tu llamado. Y el nivel 3 tiene que ver con lo siguiente, es el llamado cruzado. Es cuando respetamos nuestros llamados y de vez en cuando nos interrelacionamos. De vez en cuando participamos del llamado del uno al otro. Pero el nivel 4 es donde todo matrimonio debería llegar. ¿Amén? El nivel 4, que es el llamado convergente. Amén, unificado, ilustrado por 2 flechas que no solo están paralelas, sino que se fija usted en la punta de las flechas están unidas. Amén, están juntas. Están disfrutando el llamado, están ligados con el llamado del uno al otro. Puede que tengan llamados diferentes, pero al final del camino siempre están trabajando unidos, sirviendo juntos. Amén.
sirviendo juntos. Amén. Así que les animamos, hermanos, les animamos para que usted analice cuál es su situación. ¿En qué nivel está usted? ¿En qué nivel está el esposo? ¿En qué nivel está la esposa? Amén. Así que analicen su vida, analicen sus ministerios, analicen, ¿cierto?, su llamado y vean con cuáles se identifican. Y obviamente si quizás se identifica con la una o con la dos o con la tres, la idea es que trabajemos para poder llegar al nivel número 4. Que sirvamos independientemente que tengamos llamados diferentes, pero que en el camino nos encontremos y podamos servir juntos. Amén. Podamos servir juntos. Tomen un tiempo, ¿cierto?, para trabajar juntos, ¿cierto?, acerca de su llamado como pareja y la manera en que estos, ¿cierto?, funcionan, ¿cierto?, funcionan entre sí. Amén. Para un mejor servicio, ¿cierto?, como matrimonio, como familia, para el reino de Dios en su iglesia. Amén. Ahora bien, hay algo que también debemos tener claro, hermanos. Claro, en que Dios no solamente desea redimir el llamado del esposo, Dios no solamente desea redimir el llamado de la esposa, sino que también Dios desea redimir el llamado de sus hijos. No hay un rol más importante para los padres que cumplir, ¿cierto?, que el de ayudar e identificar y maximizar el llamado, ¿cierto?, en la vida de nuestros hijos. Usando el siguiente diagrama que aparece ahí en la siguiente imagen, ¿cierto?, que está ahí abajo, escriba los datos específicos para cada uno de sus hijos para poder ayudarlos a identificar y maximizar, ¿cierto?, su llamado único. Ahí hay una lista, hermanos, hay unos casilleros en los cuales nosotros podemos ir llenando, ¿cierto?, con los nombres, ¿cierto?, y el llamado de nuestros hijos. Ahí la primera, ¿cierto?, la primera columna dice nombre del hijo. La segunda columna, el significado del nombre. Amén. Ahí podemos anotar el nombre de nuestro hijo, el significado de nuestra hija, del nombre, ¿cierto?, las cualidades, ¿cierto?, y fortalezas únicas. Podemos agregar también una columna quizá cuáles son las fortalezas, como dice ahí, pero también cuáles, digamos, son sus virtudes, cuáles son sus, quizás, como dice también ahí, las promesas bíblicas, las palabras proféticas, los dones espirituales que se han identificado en nuestros hijos, oraciones, ¿cierto?, que repetidas a su favor que podemos hacer y escribir para estar ayudando a nuestros hijos y guiándoles en este llamado, en este descubrir, ¿cierto?, el llamado de Dios para ellos también. Amén. Entonces, y ahí podemos quizás seguir agregando más columnas y poder también ir en ayuda, ¿cierto?, de la identificación del llamado de nuestros hijos. Amén. Cuando usted conoce los dones, hermanos, cuando nosotros como papás, ¿cierto?, conocemos los dones, el llamado, la asignación de nuestros hijos, nosotros como padres, ¿cierto?, podremos orar mejor por ellos. Es por eso que animémonos, hermanos. Animémonos a ayudar a nuestros hijos a identificar esos dones, ese llamado. Animémonos, hermanos, para que usted pueda sentarse con sus hijos y decirles: hijo, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito de parte de Dios y Dios quiere cumplirlo en ti. Y nosotros estamos aquí como padres, ¿cierto?, para ayudarte, para guiarte, para orar contigo, para acompañarte en este proceso. Acuérdate, hijo, acuérdate, hija, que tu asignación puede cambiar, pero tu llamado es irrevocable, nunca cambiará. Y ese llamado es para estar trabajando en el servicio de Dios. Amén. Estar llamado para que el reino de Dios sea conocido en todo el mundo. Amén. Como padres cristianos, hermanos, debemos ayudar a nuestros hijos en nuestro anhelo que nuestros hijos lleguen más allá de lo que nosotros pudimos llegar en términos de ministerio, en términos de servicio al Señor. Muchas veces, hermanos, los padres nos preocupamos y muchos trabajan muy duro, ¿cierto? Trabajan muy duro y muchísimo para que los hijos, ¿cierto?, sean profesionales. Y eso está claro. Claro que sí, que está bien, ¿cierto? Que vayan a la universidad, que sean exitosos laboralmente. Pero ese no es el principal llamado de un padre cristiano hacia sus hijos. El llamado principal
de los padres hacia sus hijos es educarlos en los principios bíblicos. Que ellos conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que ellos vivan el Evangelio, que ellos estén involucrados en el servicio de la Iglesia de Cristo, con sus dones y el llamado que Dios les ha entregado a cada uno de ellos. Que nuestros hijos vean en nosotros, sus padres, un ejemplo de servicio, un ejemplo de adoración a Dios. Que nosotros como padres podamos ayudar a nuestros hijos a identificar sus dones y su llamado. Esa es nuestra tarea principal. Esa es nuestra principal tarea, hermanos. Entre más conscientes están los miembros de la familia de sus llamados y sus dones, esto impactará dramáticamente, hermanos, la manera en que oren juntos y los unos por los otros. Algunos pasos, hermanos, que debemos tener en cuenta a seguir. Tome tiempo, hermano, para escribir una declaración de misión familiar. Amén. Tome tiempo, hermanos, reflexiones sobre lo que hemos aprendido el día de hoy y tome tiempo, hermano, junto a su esposa o junto a su familia, hermano, para escribir una declaración de misión familiar. ¿Cuál es nuestra misión aquí en la tierra? ¿Cuál es la misión nuestra como familia? No necesita ser muy extenso ni complicada. Hágala simple, viva, hágala real, algo que podamos realizar. Escribe allí cuál es el llamado que Dios le ha hecho a usted. ¿Cuál es el llamado que Dios le ha hecho a su cónyuge? ¿Cuál es el llamado, cierto, que Dios le ha dado a su familia, a sus hijos? Recordemos lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham, tu descendencia será bendición para todas las familias de la tierra. Qué hermoso es, hermanos, qué hermoso es que nosotros, hermanos, podamos darnos cuenta, hermanos, de que su familia ha sido llamada para ser de bendición a los demás. Nuestra oración, hermanos, es que usted disfrute este llamado junto a su esposa. Disfrute este llamado junto a sus hijos. Disfruten un llamado juntos, hermanos, como familia. La asignación, el lugar de misión muchas veces va a cambiar, pero el llamado es irrevocable. El llamado de Dios, los dones de Dios son irrevocables. Nunca cambiarán. Estemos en un lugar determinado viviendo, nuestro llamado debemos ejercerlo, independientemente del lugar. Si hoy estamos viviendo en Cañete, quizás en un par de años más vamos a estar viviendo en Temuco, o en Loncoche, o en Santiago. Nuestro llamado seguirá siendo el mismo. Nuestra asignación va a cambiar, el lugar de misión va a cambiar, pero el llamado nunca cambia. Amén. Hermanos, oremos juntos como familia. Oremos y pidamos al Señor claridad de su palabra, claridad para comprender esta temática que hoy día trabajamos y podamos trabajarla juntos como matrimonio y junto a nuestros hijos, para que realmente vivamos felices, para que realmente vivamos confiados, ¿cierto?, en las promesas del Señor, pero también vivamos, es cierto, este llamado juntos de trabajar, ¿cierto?, en el reino de Dios como familia, para que muchos otros conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Amén. Para que nosotros como familia también seamos ejemplo de vida para otras familias, para las familias que están muy cerquita nuestros vecinos que viven a los costados nuestros vecinos que vienen enfrente de nosotros. Ellos son nuestro segundo campo de misión. Nuestros vecinos tienen que ver, hermanos, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, tienen que ver que nosotros servimos a Jesucristo, que nosotros aplicamos, ¿cierto?, el mensaje de Dios a nuestras vidas, que somos diferentes. Y esa diferencia es que somos hijos de Dios. Hablamos diferente, nuestro comportamiento es diferente, nuestra vida es totalmente diferente, porque estamos siendo guiados por los principios bíblicos y no por los principios de este mundo. Que seamos de testimonio para ellos, para que ellos también puedan conocer.
Amén. A Jesucristo como su Señor y Salvador. Y puedan también ellos como familia experimentar lo mismo que nosotros estamos experimentando hoy con nuestro Señor, teniendo claridad del llamado que Dios nos ha dado, tanto al esposo, a la esposa, a los hijos, y el llamado unificado, ¿cierto?, para servir juntos a nuestro Señor en su iglesia local. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que nuestro Dios Todopoderoso bendiga sus familias, bendiga su matrimonio y les siga usando para la expansión del reino y sigamos siendo de bendición para otras familias. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en el último estudio, ¿cierto? El estudio número 12 de lo que es, ¿cierto?, nuestra sección, ¿cierto?, de estudios titulado, ¿cierto?, Señor como familia, enséñanos a orar. Amén. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu.